¿Dónde está el truco? ¿Qué trama el gobierno? ¿Qué quiere esconder Claudia Sheinbaum? Ahora resulta que después de 6 años, en menos de 72 horas, han hecho los mayores decomisos de huachicol en la historia de este país. ¡Qué casualidad! Primero, el rancho, el predio, en donde se encontraron más de 10 millones de litros de combustible en un terreno propiedad de un ex senador de Morena. Y por el otro lado, 2 días después, la detención, el aseguramiento de un buque, tanques o pipas, le ponen un nombre muy rimbombante a las pipas, pipas de combustible, contenedores, un predio, una gran detención en Tamaulipas. Pero, ¿qué hay detrás de estas detenciones? Quédese porque, para empezar, no es huachicol común y corriente como el huachicol que se conoce en estos lugares como Hidalgo, Puebla, que la gente va y abre una tubería y comienza a extraer el combustible para robarlo. No, en estos casos el huachicol es fiscal, porque no están robándole a ningún ducto de Pemex. Lo que están haciendo es importando ilegalmente combustible desde Estados Unidos. Es decir, el huachicol es fiscal porque están evadiendo el pago de aduanas y el pago de importación. Y ese combustible se pone en el mercado abaratando el costo para quienes lo adquieren, aunque no crean que por mucho, porque el crimen organizado está detrás de esto y obliga a los distribuidores a comprar este tipo de combustible que proviene de este huachicol fiscal. El gran negocio es para los que están detrás de esto, que pueden movilizar combustible en un buque, ya no en una pipa, en un buque para llenar pipas, y que pueden entrar al territorio nacional sin que nuestras Fuerzas Armadas los detecten. 6 años ocurrió esto. Lo peor de todo es que nos han intentado vender, decía Omar García Harfuch, después de un trabajo de inteligencia. No, 2 semanas antes, Código Magenta, el medio Código Magenta, lo había publicado. Esta es la portada de su video. Huachicol fiscal arrecia en Tampico. Tiene 2 semanas que subieron un video, que por cierto voy a poner al final de este video. En ese video detallaron toda la operación, pero además, esto ya lo había alertado Código Magenta desde hace 2 años. En este canal tenemos 3 videos en diferentes meses durante 2 años en los que Código Magenta registró la entrada de estos buques y el cómo operaban en predios y se veían las filas de tanques, de pipas cargando este combustible que se importaba de manera clandestina. Este es el mismo negocio que tuvo el rey del huachicol, con más de 900 pipas. Recordemos 900, porque es el número de pipas que se le perdieron a López Obrador. Después nos enteramos que el rey del huachicol, el asesinado empresario Carmona, utilizaba más de 900 pipas a la semana para el trasiego de combustible sin pagar el impuesto aduanal. Pues en las aduanas estaba su hermano, y el abogado del Mayo, que también tenía a toda su familia en esta aduana de Tamaulipas. Finalmente todos sabemos que esos ingresos del huachicol sirvieron para pagar campañas de 9 gobernadores. Pero el negocio siguió, dijo Código Magenta, en los teléfonos perdidos de Sergio Carmona. Se pudo confirmar que la esposa de Sergio Carmona ha continuado con el negocio bajo el amparo de Morena. Y hoy resulta que encontraron un buque que están escondiendo. Regreso de inmediato y termino de contarles esta
esta ridícula historia. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Rol. Vámonos rápido con la nota porque mi cámara ya está haciendo así con un foco rojo de que ya se va a terminar la batería. Oigan, pues hubo detenciones. Les voy a leer la nota como la publicó Latinus. Aseguran 10 millones de litros de diésel, 182 contenedores, 29 tractocamiones y un buque con armas en Tamaulipas. En un operativo conjunto, elementos de seguridad realizaron 2 cateos, uno en el camino a Medrano y otro en el libramiento al ejido Ricardo Flores Magón. No. Es uno de los aseguramientos históricos, dice el secretario Omar García Harfuch. Y sí, claro que es histórico, porque durante el sexenio de López Obrador jamás vimos que las Fuerzas Armadas hicieran algo al respecto. E insisto, durante el gobierno de López Obrador, Código Magenta publicó varias notas y hizo algunos videos, pero reveló fotografías y videos que mostraban desde entonces que operaban buques tanque que ingresaban al territorio nacional con combustible adquirido en Estados Unidos, en Deer Park principalmente, y que estos buques no venían precisamente a llenar los depósitos de Pemex, sino que buscaban predios a orilla del mar en Tamaulipas y desde el mar, sí, literal, con largas mangueras cargaban a las pipas que llegaban a la orilla para cargar el combustible y luego el buque se volvía a ir, que hasta 2 veces por semana se detectaban estas operaciones. Y el gobierno federal nunca hizo nada. Es impresionante lo que estamos viendo. De verdad es impresionante. Entra un comercial del video. Ese video que vimos a continuación era de Latinos. Pero bueno, así pasaron las notas de Código Magenta sin que el gobierno federal dijera algo. Se guardaron silencio y continuó. Código Magenta le ha llamado atinadamente huachicol fiscal. ¿Qué significa esto? Que no es que se estén robando tuberías, sino que lo que están haciendo es importando combustible de 2 formas. La que primero conocimos todos es a través de pipas, cruzando la frontera, pero a ver, la frontera la custodia del gobierno mexicano y las Fuerzas Armadas. Por eso López Obrador insistía en que los puertos y las aduanas las controlaran las Fuerzas Armadas y no civiles. Porque esto le permitió la operación al crimen organizado de una manera tan fácil que solamente, hablemos de un solo empresario, Sergio Carmona, se sabe que llegó a cruzar más de 950 pipas a la semana, las cuales no pagaban el impuesto. Solamente dejaban las cuotas correspondientes para las autoridades que estaban posicionadas en la frontera y las pipas de Sergio Carmona se distribuían por todo el país. Operaba como si fuera Pemex. Este negocio fue tan lucrativo que permitió financiar 9 campañas, dentro de ellas, fíjense bien quién, Américo Villarreal en Tamaulipas y Rubén Rocha Moya en Sinaloa. De ese nivel. Bueno, a Sergio Carmona lo mataron, lo asesinaron de una manera tan obvia. Fue en San Pedro Garza García, uno de los municipios más custodiados, donde hay más cámaras de seguridad en la vía pública. Lo asesinaron al mediodía cuando se cortaba el pelo en una barbería. Entró un sicario, abrió fuego, salió tranquilamente, huyó
Nadie lo atrapó, nadie dijo nada. El gobierno de México no pudo perseguir con tantas cámaras de seguridad, o no querían perseguir. Finalmente, el hermano, ya al darse cuenta que los estaban persiguiendo y queriendo silenciar, el hermano se refugió. El hermano que estuvo en las aduanas, como funcionario, se entregó al gobierno de los Estados Unidos y pidió ser testigo protegido. El hermano llevaba los teléfonos de su hermano asesinado. En los teléfonos se pudo confirmar a través de código magenta conversaciones, depósitos, cheques y videos. En uno de ellos inclusive embarra a la diputada Gabriela Jiménez, la diputada de la que se ha hablado apenas hace unos días por ser la vicecoordinadora de Morena. Sin duda, el que la autoridad trabaje es algo que debemos de aplaudir. Sin duda, vamos a celebrar que se den estos tipos de operativos, este tipo de operativos, que se desmantelen, así como fue el de Baja California, así también el de Tamaulipas, y que sigan estos desmantelamientos. Pero hay que puntualizar dos cosas importantes. Uno, no fue un trabajo de inteligencia, como dice Omar García Harfuch. Código Magenta había presentado exactamente lo que ocurría 2 semanas antes. 2 semanas antes volvió a retomar el tema, pero con imágenes nuevas sobre estos buques que están a orilla del mar cargando pipas clandestinamente. E insisto, 2 años antes ya lo venía reportando. Ese es el primer asunto, no es un trabajo de inteligencia como nos quieren engañar. Segundo, en el predio de Baja California sale involucrado el ex senador de Morena, y el ex senador de Morena cree que ya quedó liberado solamente por señalar que él le rentó a otro el predio, cuando las cosas no operan así, y menos de la magnitud que encontraron en el negocio. Finalmente, les voy a dar mi opinión respecto a esto. Insisto, celebro que se hagan los operativos. Me extraña que 6 años después los hagan. Me extraña. Pero yo sinceramente creo que el gobierno federal hizo estos decomisos para crear una cortina de humo, para que no se siga hablando de los campos de entrenamiento y centros de exterminio que están apareciendo por todo el país, porque ya no solamente son 2 ranchos en Teuchitlán. Yo estoy convencido que el gobierno ha generado estos operativos del huachicol para distraer la atención, porque precisamente 2 días antes se dio a conocer que en el rancho de Teuchitlán los satélites detectaron actividad en el rancho Izaguirre desde enero del 2019. Y cuando digo los satélites, involucra a la NASA. Es decir, que investigadores han podido confirmar a través de 2 satélites que hay restos humanos, ceniza de restos humanos en diferentes puntos en el rancho Izaguirre, crematorios clandestinos. Y también se logró detectar una columna de humo de combustible que estuvo permanentemente avivándose este fuego durante 15 días. ¿Qué estuvieron quemando durante 15 días? De finales de enero a mediados de febrero. ¿Quién gobernaba en el 2019? En febrero del 2019, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántos años han pasado desde entonces, según lo que ha ubicado el satélite? Más de 6 años. ¿Cuántos años estuvo operando este rancho? Esto, sin duda, pone en evidencia que el gobierno federal intentó manipular la información de Teuchitlán.
Y que no solamente es un campo de entrenamiento como aseguraba Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum. Estos hallazgos del satélite ponen al gobierno federal en contradicción, porque estos nuevos hallazgos son la prueba de que sí había exterminio humano en el rancho, y el golpe es que fue desde el 2019. Pero ¿saben qué ha hecho el gobierno federal desde entonces? Si se acaba la imagen, es que se me acabó la cámara y de todos modos terminaré hablando desde detrás de la imagen. El gobierno federal en las últimas 72 horas ha hecho estos grandes decomisos que sin duda hacen que la gente desvíe su atención, que los medios desvíen su atención. Sumado a esto, han comenzado con una campaña brutal para promover la elección judicial por la reforma de López Obrador. Y el problema es que hasta los medios más profesionales han caído en la trampa y han dedicado sus espacios a hablar sobre el ridículo que están haciendo estos aspirantes en lugar de estar denunciando estas pruebas que se encontraron por los satélites, 2 satélites en específico, que han detectado estas pruebas. Por eso es que de pronto vemos hoy los operativos. De pronto el gobierno se puso a hacer estas detenciones, estos hallazgos, como el desmantelamiento de estos narcolaboratorios. El gobierno federal hará todo lo posible por atraer la atención. Qué bueno que sea haciendo su trabajo, pero qué lástima que lo que intentan es ocultar lo que realmente ocurrió en Teuchitlán. E insisto, no es un mérito de Omar García Harfuch, es un mérito de Código Magenta, quienes ya habían informado sobre esto y que López Obrador era el presidente desde que lo informaba. ¿Por qué hasta hoy Claudia Sheinbaum? ¿Por qué hasta hoy Omar García Harfuch? ¿Porque quieren ocultarlo de Teuchitlán? Porque saben que se les va a venir una escalada mediática si no le ponen una cortina de humo encima. Por eso es que están operando y por eso es que hoy el pueblo de México prefiere hablar del ridículo que están haciendo estos aspirantes a jueces que en lugar de hablar de este brutal hallazgo que confirma que Teuchitlán sí era un campo de exterminio. Ahora, lo del huachicol, ¿solamente va a terminar en una detención? ¿Solamente nos van a presentar pipas, un barco, armas, contenedores de plástico y combustible? ¿O nos van a presentar realmente a quienes están detrás de esta operación? Porque, a ver, no somos idiotas. Nadie puede pasar un buque, de este tamaño por las fronteras de este país, las fronteras marítimas de este país, sin que, sin que la autoridad mexicana lo permita. La navegación de este buque está registrada, es pública. Los operadores de navegación de Estados Unidos informan de todos estos buques y en México reciben la autorización para ingresar. En México las autoridades nunca habían ido a verificar si lo que estos buques transportan es combustible lícito. Pero no nos hagamos. Esta operación es al más alto nivel de impunidad y de apoyo gubernamental. Esta operación viene funcionando desde hace mucho y con eso han pagado campañas de Morena. Sacrificar
sacrificar en un operativo unos cuantos vehículos, un buque, armas y gasolina, es una excelente nota mediática, pero esto ya lo vimos. Esto no lo han hecho con anterioridad los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN encabezados por García Luna, quienes nos mostraban operativos históricos de detención, de aseguramientos, pero jamás veíamos que metieran a la cárcel a alguien verdaderamente involucrado detrás de este gran negocio. Solamente nos informaban de, de aseguramiento de cosas materiales, más no de la detención de quienes están detrás de esto. Y cuando dice Omar García Harfuch, un trabajo de inteligencia nos dio con el paradero. Bueno, un trabajo de inteligencia es detectar a quienes están detrás. Pero obviamente no lo van a hacer, porque lleva años que han sido denunciados los empresarios del huachicol fiscal, quienes importan combustible de manera ilegal a este país como socios del partido Morena. Y de esto no es que yo lo invente, de esto inclusive pesan ya expedientes abiertos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los dejo con el video de Código Magenta que presentó hace 2 semanas y fíjense ustedes cómo pareciera que Omar García Harfuch apenas despertó su trabajo de inteligencia y jamás vieron la cuenta de Código Magenta. Es que es en serio, pueden tener el cinismo de salir a dar una conferencia de prensa para decir que después de un gran seguimiento lograron este aseguramiento, cuando un medio de comunicación lo ha venido informando continuamente, pero apenas hace 2 semanas lo había publicado. Es que de verdad son unos cínicos. Mi felicitación a Código Magenta. Ha hecho un excelente trabajo de este en específico. De hecho, ellos retomaron la publicación y la presentaron así. Pese a lo que diga la presidenta Claudia Sheinbaum, el gran negocio del huachicol fiscal no ha dejado de operar en la 4T. En los hechos, el contrabando de gasolina sigue siendo un negocio multimillonario que solo se explica por la complicidad de los altos funcionarios del gobierno mexicano. Así lo publicó Código Magenta el 20 de marzo del 2025. El 20 de marzo. 10 días después, se hace el aseguramiento de este buque, después de una, de una ardua investigación, de inteligencia, dice Omar García Harfuch. Nada más tenían que seguir la cuenta de Código Magenta y se hubiera evitado muchas broncas. Hay que felicitar a los medios que siguen haciendo este trabajo. Latinos, Código Magenta, Mexicanos contra la Corrupción. Medios que han seguido sosteniendo su trabajo periodístico pese a lo difícil que es hacerlo ya a estos niveles en este país. Los dejo con el video de Código Magenta que se publicó hace 10 días y que hasta hoy tiene resultados del gobierno federal. Pero además, mínimo, tantita madre, le hubieran echado una flor por lo menos a Código Magenta. Suscríbanse al canal, denle click a la campanita, comparte el video, comente el video, le like o dislike. Y de verdad, le voy a dar mi consejo. No les haga propaganda a esta bola de pendejos que piden, perdón que lo diga así, pero no les haga propaganda a estas bestias que intentan ser parte de este fraude que va a destruir al Poder Judicial. No les haga propaganda. Trataré en este canal de hablar lo mínimo, pero lo que sí no haré es campaña, porque inclusive burlarnos de ellos es hacerles campaña. En una de las reglas de oro en el marketing, en la publicidad, es que hay una frase que dice que no existe la publicidad mala.
O sea, el día que hablan mal de usted, ese día están haciendo publicidad para usted. Y hasta burlarnos y hacer memes en contra de estos aspirantes es hacerles el caldo gordo. Y más a Claudia Sheinbaum, que hasta hace berrinche para que la dejen hacer propaganda. Ella lo que quiere es ocultar los campos de exterminio y los campos de entrenamiento, dentro de otros escándalos. Nos vemos en un siguiente podcast. Vámonos. Ya pronto regresaré a mi habitación para que tengan un mejor contenido. Gracias. Los dejo con el video de Código Magenta. Estas imágenes son la confirmación de que en el sexenio de Claudia Sheinbaum sigue operando una red multimillonaria de huachicol fiscal. El buquetanque High Challenge, con bandera de Liberia y capacidad de carga de 300,000 barriles, fue captado atracando en el puerto de Tampico el 10 de marzo de 2025. Los registros de la Administración del Sistema Portuario Nacional indican que transportaba aditivos para aceites lubricantes. En realidad, se trataba de gasolina contrabandeada desde una refinería en Houston, Texas. En el video se aprecia cómo se utilizan mangueras para descargar combustible de manera clandestina a una larga fila de pipas en un terreno aledaño a los muelles de la Secretaría de Marina. No se trata de un caso aislado. Las imágenes han encendido las alertas de las agencias de inteligencia en México y en Estados Unidos. Código Magenta tiene los documentos, videos, registros oficiales y reportes de datos abiertos que comprueban que entre el 31 de enero de 2025 y el 16 de marzo de 2025 han ingresado 10 buquetanques a los muelles del puerto comercial de Tampico para descargar combustible de manera ilegal. Un ejercicio de 2 veces por semana que se traduce en millones de dólares de ganancias para un selecto grupo de empresarios conectados, cárteles que custodian la cadena de suministro y funcionarios de alto nivel. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el huachicol fiscal fue un negocio de 500,000 millones de pesos, que permitió financiar ilegalmente campañas de Morena por cientos de millones de pesos, bajo la estructura que alguna vez comandó el empresario Sergio Carmona. Asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021, el negocio del huachicol fiscal se convirtió en el hilo conductor del poder político, empresarial, militar y criminal de la 4T. Hoy, la red está más viva que nunca. El 3 de marzo, una semana antes de que el buquetanque High Challenge atracara en Tampico, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un anuncio que pasó desapercibido, pero que prometía generar una disrupción profunda en la 4T. La mandataria dijo que se establecería un sistema de trazabilidad obligatorio a toda la cadena de suministro de la importación de combustible. Una sola agencia del Estado mexicano sería la encargada de poner bajo revisión quién importa, quién distribuye, quién almacena y a qué estación de servicio llega la gasolina traída desde el extranjero. Incluso para los más escépticos, esto parecía un golpe fulminante al negocio del huachicol fiscal, asestado desde lo más alto del poder. Sin embargo, el dinero y los intereses oscuros dentro de la coalición de la Cuarta Transformación impusieron otra realidad. En los hechos, el contrabando de gasolina sigue siendo un negocio multimillonario, que solo se explica por la complicidad de altos funcionarios del gobierno mexicano. Desde el 31 de enero, la agencia consignataria Alta Marítima comenzó a registrar movimientos inusuales en los buquetanques que transportan hidrocarburos. Se trata de una compañía que tiene como principal cliente a PMI Pemex Internacional, el brazo comercial privado de la petrolera mexicana. De acuerdo a registros de la Secretaría de Marina, Alta Marítima operó la entrada de las 10 embarcaciones que han descargado combustible de manera clandestina en el puerto comercial de Tampico en las últimas semanas. Todo se hizo bajo un mismo modus operandi. Se registró que la carga de los buques eran aditivos para aceites lubricantes. Estamos frente al mismo mecanismo, mediante el cual Julio Carmona, exadministrador de la aduana de Reynosa y hermano de Sergio Carmona, permitió la importación ilegal de gasolina en el sexenio de López Obrador. Todo bajo la tutela del entonces administrador general de aduanas y actual operador electoral de Morena, Ricardo Peralta Saucedo. Imágenes en poder de Código Magenta documentan que en las últimas semanas cientos de pipas entraron por la puerta privada del puerto de Tampico y formaron largas filas en la zona camaronera de la colonia Morelos en Tampico. La avenida conocida como Calzada Blanca está permanentemente congestionada por este motivo, a tal grado que los vecinos de la zona han comenzado a quejarse.
Durante años, el movimiento del puerto comercial de Tampico se encontraba prácticamente desértico, pero las cosas cambiaron a partir del 16 de enero de 2025, cuando la Secretaría de Marina designó al almirante en retiro Rubén Alfonso Vargas Suárez como director de la Cipona de Tampico. Este no es un personaje menor, sino todo lo contrario. El almirante Vargas Suárez comandó las regiones navales del puerto de Lázaro Cárdenas y del puerto Manzanillo. Durante la gestión de Vargas Suárez, un comando criminal asesinó al administrador de la operación aduanera de Manzanillo, Sergio Manuel Martínez Covarrubias. El homicidio ocurrió en mayo de 2023 y se dio durante la transición en la cual la Marina regresó el control de las aduanas al Poder Civil. En diciembre de 2023, Vargas Suárez dejó Manzanillo e inició su proceso de retiro. Su llegada al puerto de Tampico coincide con una reactivación del negocio de huachicol fiscal. Esto es un breve recuento de lo que ha documentado Código Magenta. El 4 de febrero de este año llegó el primer buque tanque de nombre Salsa, con bandera de las Islas Marshall. En la hoja de registro de la Cipona de Tampico, omitieron nombrar la procedencia del barco. El buque tanque fue atracado en el tramo 8 del puerto comercial de Tampico. Esos tramos del puerto son los tramos públicos, es decir, no son tramos para atracar buquetanques, ya que están diseñados para barcos de carga general, graneleros y contenedores, no para hidrocarburos o sus derivados. Simplemente no hay instalaciones para ello. Por lo tanto, es totalmente insólito que atraquen en ese segmento del puerto. Ese mismo día, el buquetanque Cosmic Glory, con capacidad de 300,000 barriles, atracó en el tramo 7 del puerto de Tampico. Mismo modus operandi. La agencia naviera Altamarítima operó la entrada. El buque se registró con bandera de las Islas Marshall. Además, se omitió el lugar de procedencia y se señaló que la carga eran aditivos para aceites lubricantes. El 8 de febrero, el buque Tom Lewis, con bandera de Dinamarca, ingresó al puerto en el tramo 8 bajo el mismo esquema y con ayuda de la misma naviera. El 21 de febrero, la embarcación regresó a Tampico procedente de Houston, Texas, según el registro de la Secretaría de Marina. El 27 de febrero, a la medianoche, el buque PS Inbari, de productos químicos y petróleo, atracó en el tramo 7 del puerto público de Tampico, procedente de Houston, Texas. El tipo de carga, aditivos para aceites lubricantes. El 3 de marzo, el día que la presidenta Sheinbaum anunció medidas para poner bajo escrutinio al huachicol fiscal, el buque Tom Lewis volvió a atracar en el tramo 7 procedente de Houston, Texas. Y el 5 de marzo, el buque petrolero Dalma, con bandera de las Islas Marshall, ingresó al tramo 7 del puerto de Tampico. Ese mismo día, regresó a Houston, Texas. El 10 de marzo, la agencia naviera Altamarítima operó el atraco del buque High Challenge, con bandera de Liberia. Exactamente el mismo modus operandi. La descarga clandestina de combustible a decenas de pipas formadas en el puerto de Tampico se exhibió desde el cielo, con imágenes de drones, desde el agua, con tomas desde el río Panu, y desde tierra, con fotografías captadas desde el mercado del puerto. La fila interminable de tractocamiones esperando a recibir combustible ponen en evidencia la magnitud del negocio del huachicol fiscal. El 13 de marzo, ingresó al puerto el buque Yellow Stars, con bandera de las Islas Marshall proveniente de Houston. 2 días después, la embarcación Bastille Street, con bandera de Liberia, atracó en el puerto público de Tampico. Los registros de la Secretaría de Marina y las imágenes en poder de Código Magenta coinciden con los reportes de datos abiertos de Marine Traffic y Vessel Finder, que permiten seguir la trayectoria de los buques. Todo está confirmado. Además, existen 2 indicios muy claros de por qué los atracos son una operación clandestina. Primero, se colocaron contenedores en desuso para esconder o tapar los buquetanques que están descargando combustible a las pipas. Segundo y más importante, la descarga se realiza en un terreno sin infraestructura para el manejo de los hidrocarburos. Pregunta: ¿por qué no se utilizaron los muelles aledaños de Ciudad Madero, donde hay terminales de transporte marítimo de Pemex y hay medidas de seguridad adecuadas para descargar el combustible? ¿Por qué además se utiliza un lote baldío en un puerto comercial en desuso, violando todas las normas de seguridad para el manejo de materiales peligrosos? ¿Por qué las pipas que cargan la gasolina no tienen sellos? La respuesta a estas preguntas confirma que, pese a lo que diga la presidenta Claudia Sheinbaum, el gran negocio del huachicol fiscal no ha dejado de operar en la 4T.